La mañana llegó como un bálsamo tibio sobre el pequeño pueblo de Cholula, Puebla, donde el silencio de la madrugada cedía ante el ritual familiar y predecible. En la cocina, el aroma del café de olla llenaba el aire, una fragancia reconfortante de rutina y normalidad. Valeria Navarro, la mujer en el centro de la experiencia, se movía con la precisión de quien domina el arte de lo cotidiano. Sus poco más de 30 años le habían enseñado a valorar el orden. Para ella, la vida era una ecuación de causas y efectos, una secuencia lógica donde lo inexplicable no tenía cabida, y el pasado, si no resuelto, era al menos contenido. Había construido un hogar sólido, anclado en la razón y el trabajo. Arriba, la casa respiraba con la ligereza de los que aún dormían. Santiago, su compañero, un hombre de fe simple pero escepticismo práctico, permanecía en reposo. Y en la habitación contigua, Camila. Camila era una niña solar, con la risa fácil y el cabello siempre despeinado. Su mayor preocupación, hasta ese momento, era la ausencia de alas en su muñeca favorita. Valeria sonreía al recordar el timbre infantil de su hija, un sonido que, para ella, era la banda sonora perfecta para la paz que había conquistado. La paz, sin embargo, es casi siempre la ausencia de conocimiento. El quiebre de la normalidad. Aquel día, la ruptura de la normalidad no llegó con un ruido o un grito de pavor. Llegó con la quietud de un paso firme en la escalera. El sonido de los pies descalzos de Camila sobre la madera, generalmente apresurado y saltarín, estaba lento, casi solemne. Valeria estaba de espaldas, la mantequilla ablandándose sobre el pan tostado. Sintió la presencia de su hija antes de escucharla. Un cambio en la presión del aire. Cuando se dio la vuelta, no encontró a la niña melindrosa que pedía un abrazo. Encontró una figura envuelta en un aura de compostura que no le pertenecía. En la cocina, el aroma cálido del café colado flotaba, pero el silencio era cortante. Valeria Navarro, de 30 y tantos años, dejó de remover el azúcar al ver a Camila bajar las escaleras con una... Los ojos castaños, que poco antes brillaban con la luz de los dibujos animados, cargaban ahora una profundidad que la edad no podía explicar. Era la mirada de alguien que acababa de presenciar una escena íntima y terrible. El silencio se extendió, pesado, sustituyendo el suave ruido de la tostadora. La niña no lloraba. No estaba asustada. Estaba, de forma perturbadora, en control de la situación. Se acercó a la mesa, no corriendo, sino caminando con la lentitud de un mensajero que transporta una noticia que cambiará el curso de un reinado. La profecía. Y entonces, con una voz grave y compasiva que hizo que a Valeria le subiera un escalofrío por la espalda, Camila pronunció las palabras. No eran palabras de niña, eran frases forjadas en el hierro de la profecía. Mamá, él dijo que el tiempo de la tribulación está cerca. Valeria forzó una sonrisa, la reacción automática de una madre intentando transformar lo extraño en fantasía. ¿Quién dijo, mi amor? ¿Tu amigo imaginario? La mirada de Camila no vaciló. No había espacio para juegos. La niña parecía haber crecido décadas en un instante. Lo peor está por venir, completó. Un mensajero de luz. Estaba brillando, mami. Y me dijo lo que va a pasar. Las palabras continuaron saliendo, articuladas con una precisión desconcertante. Camila describió con el tono monocorde de quien solo repite un dictado, pasajes apocalípticos que jamás habría Scooks. El vocabulario era impropio para una niña que hasta entonces apenas formaba frases complejas con coherencia lógica. La mente de Valeria luchaba por encontrar una explicación racional para guardar aquella experiencia. ¿Sería sueño? ¿Fiebre? ¿Una crisis de hiperfantasía como había leído en algún artículo sobre psicología infantil? Pero la siguiente prueba rompió la normalidad de forma irrefutable, cambiando la extrañeza psicológica por el misterio físico. La niña traía algo en las manos, apretado contra el pecho, como un talismán que la conectaba a otra dimensión de la realidad. Era una pequeña y gastada cruz de madera. La niña, de apenas 4 años, no pidió leche. En cambio, entregó a su madre una pequeña cruz de madera gastada y envejecida, un objeto olvidado hacía años en el fondo de un cajón. Valeria la reconoció al instante, y la sangre pareció drenar de su rostro. Valeria sintió un escalofrío súbito subir por la espalda, pero intentó calmarse enfocándose solo en la mirada dulce e infantil de su hija. La voz de Camila, sin embargo, no era la que pedía un abrazo, sino un eco grave y compasivo que citaba pasajes que jamás podría haber escuchado. El tiempo de la tribulación está cerca, afirmó con una calma que desarmó todo el escepticismo. La primera reacción de Valeria Navarro fue la negación. Con su formación en administración y su apego a la lógica cartesiana, simplemente no podía aceptar que el evento trascendiera el campo de la psicología o de la neurología infantil. El mundo que había construido era de concreto y previsibilidad.
Las palabras de su hija eran como arena, amenazando con desmoronar toda la estructura. El crucifijo de madera, ahora guardado en una caja de joyas, no era un símbolo de fe para ella, sino un objeto de verificación, la pieza del rompecabezas que no encajaba en la caja de la razón. Intent era su fuerza interna la que se oponía, luchando contra lo que sus ojos y oídos insistían en confirmar. Santiago, su compañero, actuaba como el espejo de la duda pública, aunque era, paradójicamente, un aliado más emocional de Camila. Él creía en la pureza de su hija, pero temía por su cordura. Para él buscaba consuelo en párrocos y libros de espiritualidad. Ella en artículos científicos y foros de neuropediatría. La tensión crecía contenida, instalándose en el silencio entre los dos, una incomodidad invisible que flotaba sobre la mesa del comedor y se infiltraba en las sábanas de la pareja. No se peleaban, solo respiraban en frecuencias diferentes. Pruebas irrefutables. Las primeras pruebas concretas surgieron en los cuadernos de dibujo de Camila. Lo que antes eran garabatos alegres de casas y nopaleras se transformó en imágenes complejas, geomé. En la esquina de la hoja repetía un símbolo, 3 líneas onduladas superpuestas por una cruz. Valeria le mostró el dibujo a una amiga historiadora en la UNAM, quien identificó con vacilación. Parece algo arameo, Valeria, un símbolo de antiguas comunidades de Oriente Medio, como los que se ven. La incompatibilidad entre la pequeña mano de la artista y la antigüedad del símbolo profundizó la fisura en la lógica de la madre. La confirmación no tardó en llegar. Camila, usando el crucifijo de madera como foco, o como una brújula de una verdad mayor, comenzó a describir eventos locales. No grandes catástrofes, sino detalles pequeños, casi insignificantes, que solo tenían sentido días después de ser dichos. El regidor del municipio se va a caer del caballo el sábado, dijo un día comiendo su yogur, y el sábado el periódico local notició la caída del funcionario en una cabalgata benéfica. La tubería de Minocinto, la precisión, aterradora e irrefutable, transformó las palabras en profecías íntimas. El fenómeno había salido del campo del sueño al campo de la experiencia verificable. El fracaso de la ciencia, la escalada de tensión obligó a Valeria a buscar a la autoridad externa. Un intento final de rescatar a su hija de aquel universo misterioso. Viajaron a la Ciudad de México Él era la representación máxima de la razón, el antagonista perfecto para el drama que se desarrollaba. Tras una serie de pruebas, el diagnóstico inicial fue dado con una frialdad casi robótica. Hiperfantasía religiosa exacerbada por estrés. Un nombre largo y técnico que sirvió como un alivio temporal pese a los enchatos. No era un milagro, no era posesión, era solo un desequilibrio químico. Había una cura, un medicamento. El alivio, sin embargo, fue más corto que un parpadeo. La desesperación regresó con fuerza redoblada cuando vio a la pequeña Camila estirar la mano para recibir la pastilla blanca. Un intento de silenciar lo que, en el fondo, Valeria ya temía que fuera la única verdad. ¡No manches! Al darle el medicamento, Valeria se sintió culpable de vendarle los ojos a su propia alma, tratando de callar la voz que hablaba sobre el perdón de su padre. El remedio debía traer paz, pero trajo solo un silencio sombrío y opresor. Camila se quedó más quieta, sus ojos castaños menos presentes, pero para el horror de Valeria, el crucifijo de madera se mantenía firmemente apretado bajo la almohada. El intento de racionalizar falló. El intento de silenciar creó solo un vacío donde el miedo ahora podía instalarse sin competencia. Había medicado el cuerpo, pero el mensaje permanecía intacto. La medicación, destinada a silenciar el fenómeno, resultó ser un fracaso brutal y paradójico. En lugar de traer la paz esperada, solo intensificó la conexión de Camila. La niña parecía haber dirigido toda su energía hacia la voz interior, haciendo que las revelaciones fueran aún más precisas y puntuales. La madre se veía en una posición insostenible. Deseaba fervientemente que el doctor Solís estuviera en lo correcto, pero con cada evento confirmado, la verdad de Camila se imponía. Se sentía culpable por haber intentado acallar aquella voz, temiendo haber intentado silenciar algo sagrado. La medicación fallida del doctor Solís tuvo un efecto demoledor en Valeria. La paz que había buscado en la ciencia no llegó, dejando un vacío que el miedo llenó por completo. La niña no estaba mejor. Sol, Camila no era la misma. Ahora sus profecías eran susurradas con una solemnidad casi litúrgica, haciéndolas parecer más personales, más dirigidas a la culpa que Valeria cargaba. Una tarde, mientras cenaban tacos al pastor que Santiago había traído del puesto de la esquina, el silencio se rompió con el crujido del tiempo. Camila, que mordía su taco con la despreocupación de La atmósfera en la cocina de Cholula se volvió fría, y el aroma de la piña y el cilantro se disolvió en el aire pesado. Camila levantó la mirada. Ya no era la niña, era el mensajero.
Santiago, que estaba sirviéndose una Coca-Cola de vidrio, sintió el cambio y se quedó inmóvil. Mañana en la misa de las 10 en el santuario de la Virgen de los Remedios, dijo Camila con voz plana, refiriéndose a una de las iglesias más importantes de Puebla. Ahí, él me dijo que la señal será completa. El tiempo se acaba, mami. Valeria sintió que el corazón le latía contra las costillas como un colibrí atrapado. Era la primera vez que la profecía exigía un lugar y una hora específicos. El escepticismo luchaba con una rendición absoluta. No podía ignorarlo y no podía racionalizarlo. La revelación del santuario Valeria llevó a Camila al santuario la mañana siguiente, no por fe, sino por la imperiosa necesidad de probar que su hija estaba equivocada. Para ella era el último recurso de la razón contra el milagro. El santuario de la Virgen de los Remedios estaba lleno de fieles. El aroma a incienso y cera flotaba, mezclándose con el murmullo de las oraciones en voz baja. Valeria se sentó en la última fila, con Camila en su regazo, apretándola con la fuerza de quien intenta proteger a un ser frágil de una bomba inminente. A las 10 en punto, en el momento exacto en que el padre iniciaba la homilía, el silencio se hizo profundo. Camila, con el crucifijo de madera escondido en su puño, abrió la mano. No hubo explosión, no hubo temblor. La señal fue sutil y por eso más devastadora. El padre, al levantar el cáliz, tropezó levemente, y el pequeño crucifijo de oro que colgaba de su cuello se rompió y cayó al suelo, justo a los pies del altar. Era un evento común, un mero accidente. La voz de la niña cortó el silencio, clara y resonante, sin el timbre infantil. «El cáliz es roto», proclamó. «Pero el verdadero rompimiento es el que llevas adentro, Valeria». El uso de su nombre, sin el mami, fue como un puñal en su corazón. Valeria se quedó helada, notando cómo algunos feligreses volteaban a verla. Entonces, el mensaje de la profecía cambió, dejando de lado el apocalipsis global para enfocarse en el infierno personal de la madre. El secreto del abuelo Camila se irguió en el regazo de su madre. La niña de 4 años habló con la autoridad de una conciencia. Él dijo que necesitas perdonar lo que pasó con el abuelo. La frase hizo añicos la compostura de Valeria. El abuelo, su padre, había muerto años atrás en un accidente que la familia había silenciado y que Valeria se había negado a discutir. Ella había culpado a su padre, guardando rencor por circunstancias que solo ella conocía, transformando su dolor en una rabia silenciosa y crónica. Valeria sintió que el aire le faltaba, como si el santuario se hubiera encogido a su alrededor. Se levantó bruscamente. El pánico la ahogaba. El secreto, guardado bajo llave en el fondo de su alma, había sido revelado por la voz que más amaba. El apocalipsis había llegado, pero no para el mundo, sino para ella misma. Con la cara pálida, Valeria gritó, una mezcla de dolor, sorpresa y rabia. «¡No manches, Camila! ¡Cállate! Eso no es asunto tuyo». Camila la miró con profunda tristeza, como una adulta compadeciendo la miseria de otra. «Él no murió solo, Valeria. Tú sabes cómo pasó todo. Necesitas perdonar para que el tiempo no se acabe para ti. Y él dijo que es mejor que lo hagas pronto, antes de Navidad». Valeria salió corriendo de la iglesia, llevando a su hija con el brazo, como si huyera de un incendio, mientras Santiago se apresuraba detrás de ellas, exclamando, «¡Ándale, Valeria! ¡Espera!». El miedo ahora tenía un rostro. No era el miedo al fin del mundo, sino el miedo a su propia verdad. Tras la humillante y aterradora escena en el santuario de la Virgen de los Remedios, el viaje de regreso a Cholula fue un silencio sofocante, más pesado que cualquier discusión. Valeria se sentía desen. El miedo ya no era por la salud mental de su hija, sino por la realidad que su hija representaba. Santiago, por su parte, había pasado del escepticismo práctico al terror supersticioso. Su fe simple ahora se tambaleaba. Al llegar a casa, se encerró en el pequeño estudio que usaba como oficina, buscando en Internet y en la Biblia referencias a la tribulación y a los mensajeros. Quería una explicación religiosa para lo que la ciencia había fallado en nombrar. Valeria, exhausta, intentó volver a la normalidad, pero el hogar ya no era un refugio. Las comidas de pozole y las noches de películas se convirtieron en un campo minado de miradas de reojo y silencio. El conflicto matrimonial había explotado, no por infidelidad o dinero, sino por la existencia misma de la realidad. Una noche, Valeria lo confrontó. «¿Tienes miedo, Santiago? ¿Miedo de qué? ¿De que Camila sea especial o de que yo tenga un secreto que no pude contarte?» Santiago respondió con la voz rota por el pánico. «¿Qué onda? Tengo miedo de que estemos en medio de un relajo que no podemos entender. Tu padre, tu secreto. Ella no debía saber eso, Valeria. Esto no es normal. No manches». La niña, Camila, se movía en el centro de ese huracán con una calma desconcertante. Ya no jugaba con muñecas. Pasaba horas sentada en el patio, el crucifijo de madera en la mano, susurrando.
las profecías no cesaron, sino que cambiaron de escala. El mundo en crisis. La tranquilidad de la pequeña ciudad se vio interrumpida por los noticieros globales. Lo que antes eran fragmentos locales, la caída del regidor, la tubería rota, se transformó en noticias de grandes eventos. Camila comenzó a describir fenómenos climáticos inéditos. «Mamá, él dijo que el mar va a entrar en Veracruz», dijo un lunes. Al día siguiente, las noticias reportaron una tormenta inusual en el Golfo que causó inundaciones costeras nunca antes vistas. «Va a haber una gran pelea de gigantes en el norte, mami. En Tijuana», profetizó otro día, refiriéndose a una crisis política y social en la frontera que escaló rápidamente a enfrentamientos violentos. El mundo en la pantalla del televisor comenzó a reflejar el vocabulario apocalíptico de la niña. Inestabilidad climática, crisis políticas y una sensación creciente de malestar global. Todo descrito por Camila con detalles aterradores la noche de la gran tormenta que se avecinaba sobre Puebla. El anuncio final. La tensión alcanzó su punto máximo con el pronóstico de una tormenta eléctrica masiva y anormal que se dirigía hacia el centro de México. El cielo sobre Cholula se tornó de un color plomizo y opresivo. Mientras el viento aullaba y los relámpagos iluminaban el dormitorio, Valeria acunaba a su hija adormecida. Las últimas palabras de Camila, susurradas justo antes de caer exhausta por la medicación y la tensión, fueron el anuncio final. Valeria. Su voz apenas un hilo, usando su nombre de nuevo como un juez. Él dijo que el fin no es el castigo, es la nueva oportunidad. El mensaje no es para la tierra, es para ti. Valeria, que ya no intentaba buscar la lógica, solo se rindió al momento. Miró al cielo estrellado a través de la ventana. Ya no sintió miedo, solo una profunda melancolía poética. Sus ojos vagaban entre la inocencia de su hija y la inmensidad del cosmos. Lo que había presenciado fue la quiebra de su racionalidad o el despertar de una verdad cósmica. Ella se preguntó si el mensajero de luz había venido para alertar a la humanidad, o solo para curar a inocentes. La niña la había enseñado que la fe no era una elección ciega, sino el acto final de coraje ante lo inexplicable. No fue el fin del mundo, sino el estruendo del rayo que golpeó la Sierra Nevada a la distancia. Un recordatorio del poder que existe más allá de la comprensión humana. Valeria en el silencio posteris, no por el miedo al apocalipsis global, sino por el dolor del secreto que había cargado sola, la culpa por la muerte de su padre, el abuelo. Se levantó de la cama y en el oscuro estudio de Santiago encontró la caja de joyas donde había guardado la pequeña cruz de madera de Camila. La tomó en la mano. La madera, áspera y vieja, le pareció cálida. En ese momento, Valeria no pensó en el perdón que su padre le debía, sino en el que ella se debía a sí misma. Recordó la última vez que habló con él, la discusión, las palabras duras. Y en el eco de la profecía de su hija, decidió: que se vaya el rencor. Ya no, por favor. El tiempo que Camila le había dicho que se acababa antes de Navidad no era el tiempo del mundo, era el tiempo de su propia sanación. A la mañana siguiente, el sol de Puebla se levantó con la indiferencia de siempre, pintando de naranja los volcanes a lo lejos. La rutina familiar se reanudó. Valeria preparó un desayuno sencillo de huevos revueltos y tortillas calientitas. Camila se despertó como la niña que siempre fue, risueña, pidiendo que le pusieran su caricatura favorita y preguntando por su muñeca. La calma de la pequeña ciudad, de alguna manera, se restauró. PER. Reportajes sobre inestabilidad climática en escala inédita. Crisis políticas y una sensación creciente de malestar global. Todos descritos por Camila en detalles asustadores la noche de la tormenta. Valeria, acunando a su hija adormecida, miró al cielo azul a través de la ventana. Ya no sintió miedo, solo una profunda melancolía poética. Sus ojos vagaban entre la inocencia de su hija y la inmensidad del cosmos. Lo que ella había presenciado fue la quiebra de su racionalidad o el despertar de una verdad cósmica. Ella se preguntó si el mensajero de luz había venido para alertar a la humanidad o solo para curar. La niña la había enseñado que la fe no era una elección ciega, sino el acto final de coraje ante lo inexplicable. Si lo peor estaba por venir, Valeria percibió que la preparación no era para la catástrofe allá afuera, sino para la transformación que ya había comenzado dentro de ella. Y en la paz del silencio, una pregunta flotó en el aire, una duda poética que el público llevará consigo. ¿Será que las grandes revelaciones sobre el destino del mundo son, en realidad, solo pretextos del universo para obligarnos a mirar los secretos que guardamos en nuestro propio corazón?
La verdad para Valeria ya no era algo que debía ser comprobado, sino algo que debía ser vivido, y ella la viviría al lado de su hija, la pequeña testigo.